el tema de la providencia y pusimos un énfasis en el hecho de que el Dios todopoderoso, creador de cielos y de tierra, es un Dios que está en control de cada circunstancia, es un Dios que está en control de cada aspecto de la vida diaria. Cuando hablamos de eso, surgen una serie de preguntas y como planteábamos en la sesión anterior, por lo general nos preguntamos y nos planteamos preguntas como la siguiente y que está asociada con la sesión que hoy vamos a desarrollar. Bueno, si Dios controla todo, si Dios es un Dios que ejerce dominio, autoridad, actúa y opera como Él desea, como Él quiere en medio de toda su creación, entonces hay cosas que Dios determina hacer, hay cosas que Dios determina llevar a cabo, y entonces no es necesario que le tengamos que estar pidiendo a Dios o solicitando a Dios que Él se manifieste, actúe o opere en medio de su creación. Porque al final de cuentas, si Dios conoce todo y está en control de todo, no viene ni es necesario, dirían algunos, estar orando y hablándole al Señor en oración, solicitándole o invocándole en medio de circunstancias particulares. Esta sesión que iniciamos es el capítulo 9. El fin de semana no entregamos el material. Queremos ver si lo podemos entregar en estas próximas semanas para que usted pueda leerlo. Pero vamos a hacer una introducción en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la oración. El capítulo 9 va a tener ese énfasis, la oración. Y usted se preguntará, ¿y por qué viene esta sesión en particular cuando hemos estado hablando de Dios, de sus actos, de su providencia? Bueno, porque una pregunta que normalmente surge cuando hablamos de la providencia de Dios, ¿qué necesidad hay de orar si Dios conoce todo, controla todo y sabe todas las cosas? Vamos a estar hablando por qué Dios quiere que oremos y cómo podemos desarrollar oraciones efectivas. Y oraciones conforme a la voluntad de Dios, no simplemente oraciones como a mí me gusta o como a mí se me ocurra, sino oraciones conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que Dios desea. Vamos a estar hablando de eso en estas próximas sesiones, esperando en el Señor que podamos reflexionar. Cuando pensamos en la oración, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cómo podríamos explicar el concepto oración? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? Hago la pregunta. Orar es ¿Orar es, Paola? hablar con Dios. Hablar, comunicarnos personalmente con Dios. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en oración? En el concepto oración, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué otra idea? ¿Qué César dice? Es un medio que Dios ha permitido para poder comunicarnos con Él a través de nuestra voz, o sea, podemos levantar nuestra voz delante del Señor y comunicarnos con Él por medio de ese mecanismo. Cuando hablamos de la oración en esos términos, tendríamos que plasmar que ese tipo de definiciones que normalmente nosotros usamos o hace ver o sacamos en conclusión que son definiciones muy amplias. O sea, decir, bueno, orar es hablar con Dios, orar es comunicarse con Dios. Bueno, esa es una definición muy amplia.
vamos a estar mirando que la oración es un elemento, es un aspecto de la vida del creyente que nos permite, que le permite a usted y me permite a mí acercarnos, que nos permite tener un contacto, una comunicación y un vínculo con Dios. Pero surge una pregunta interesante: ¿por qué? ¿Por qué es que Dios nos pide en algunos pasajes de la Biblia, en algunos otros pasajes quiere y expresa de una forma directa que nosotros oremos? ¿Por qué razón será que Dios quiere que nosotros oremos? Porque cuando se lee la Escritura, vamos a tratar de cerrar los micrófonos para con los micrófonos cerrados no se filtre el sonido de fondo. Ok. ¿Por qué quiere Dios que oremos? Hay pasajes de la Escritura como Mateo capítulo 6, versículo 8, que llegan y dicen que el Padre, o sea, el Señor, sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Ese pasaje de Mateo 6, 8 que plantea que Dios, inclusive antes de que pidamos, ya Él conoce, ya Él sabe nuestras peticiones. ¿Ok? Entonces el tema es, si Él ya sabe nuestras peticiones, ¿por qué Dios reiteradamente nos dice, nos recuerda y nos insta a orar? Porque Él permanentemente nos dice que debemos de hacerlo, que debemos de llevarlo a cabo. La Biblia llega y dice, habla del pedir, habla del invocar el nombre del Señor, de pedir en oración. Son expresiones que se usan continuamente en la Biblia. Continuamente usted va a encontrar esos términos. Un ejemplo, Mateo capítulo 21, versículo 22. Mire lo que dice Mateo 21, y si tiene allí su Biblia a mano y su cuaderno para tomar notas, que es importante que tenga cada miércoles, Mateo 21, versículo 22, mire lo que dice. Dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Jesús viene hablando de tener fe y de no dudar cuando venimos delante de Él, de no dudar, que cuando nosotros ejercemos la fe y no dudamos, cosas extraordinarias suceden. Vienen hablando allí en el capítulo 21 desde el verso 18 al 22 y particularmente el verso 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Entonces este pasaje de la Biblia nos reitera de que pedir en oración debe ir acompañado con fe, debe ir acompañado de una actitud de creer a Dios. Entonces, pareciese que el lenguaje de la Biblia no es un lenguaje que nos dice, bueno, Dios todo lo sabe, y como Dios todo lo sabe, ni pierdas el tiempo orando. La Biblia no plantea eso. La Biblia nos dice que Dios es el Dios que controla todo, que está presente en medio del mundo, que está presente en medio de las realidades del mundo en que vivimos, pero en medio de esas realidades la Biblia nos convoca a pedir, a acercarnos, a orar. Y ese pedir en oración tiene que ir acompañado con fe y tiene que ir acompañado por con una actitud de creer. Mire inclusive lo que dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 nos plasma también esta misma realidad. Esa realidad donde somos convocados a ir y a pedir, ir delante de Dios y pedir con confianza. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, dice de la siguiente manera en el versículo 5. Jesús narra una parábola. Está hablando acerca de la oración, pero mientras él diserta y habla sobre la oración,
él menciona esta parábola y les dice, verso 5 del capítulo 11 de Lucas: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y dijo, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 11 de Lucas: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se los pida, al que se los pida? Mire qué interesante, está hablando de pedir. Se menciona una parábola asociada con el pedir. Entonces, en medio de esto hay una realidad interesante en medio de este texto, porque se nos plantea, se nos dice de que el pedir, el orar a Dios, inclusive 11.2 de Lucas llega y dice, les digo, cuando oréis debes de orar así, y empieza a plantearles cómo ellos debían de orar cuando viniesen delante de Dios el Padre. Entonces, cuando miramos este tipo de textos, nos percatamos que la oración es una realidad. La oración es algo que la Biblia plasma como algo que debemos de desarrollar como una actividad común en medio de nuestra relación con Dios. Pedir a Dios, acercarnos a Él, y Él como Padre, a un hijo igual, va a extender su mano, nos va a dar, nos va a bendecir y va a traer su bendición sobre nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que pidamos, que lo hagamos con fe, que lo hagamos con confianza, pero que lo hagamos. Entonces la Biblia no se cierra a esa posibilidad, más bien nos alienta, más bien nos motiva, más bien nos exhorta a que lo hagamos. Usted va a encontrar ese tipo de lenguaje permanentemente en la Biblia. ¿Cuáles serían las razones por las cuales la Biblia permanentemente nos alienta a orar? La Biblia nos alienta permanentemente a orar, primeramente, porque cuando usted ora, usted está expresando y poniendo de manifiesto su confianza y dependencia de Dios. Usted está diciendo, yo voy delante de Dios, yo pido, yo oro, yo invoco el nombre del Señor. ¿Por qué? Invoco el nombre del Señor porque yo tengo mi confianza en Él, porque yo dependo de Él. Mi vida depende del Señor. Entonces, el tema de la oración es un tema de dependencia. Es un tema de que usted y yo dependemos de Él bajo cualquier circunstancia de la vida. Y esa razón de dependencia nos lleva constantemente a estar buscando al Señor en oración. Y esa es la primera razón por las cuales usted y yo oramos a Dios. Oramos a Él porque usted y yo reconocemos que nuestra vida depende de su dirección, depende de su gracia, depende de su sabiduría, depende de la gracia de Dios. Nuestra vida depende del Señor y por esa razón lo invocamos. Por esa razón invocamos el nombre del Señor y por esa razón levantamos su nombre, le adoramos, le honramos y le bendecimos. Entonces,
La Biblia permanentemente nos dice que oremos. ¿Por qué? Porque la oración es una muestra, es una evidencia de dependencia. El hecho de que usted y yo necesitemos ir delante de Dios en oración, necesitamos ir delante de Dios e invoquemos su nombre, pone de manifiesto que usted y yo dependemos de Él, dependemos del Señor, de su gracia, dependemos de su misericordia. Entonces, primera razón, ¿por qué debo orar? Yo dependo del Señor, mi vida depende de Él. Una segunda razón por la cual yo debo de orar, ¿cuál sería? O por la cual Dios quiere que nosotros oremos. La oración nos permite profundizar nuestra comunión con Dios. Es como la relación de dos personas cercanas, es como la relación de dos personas de dos personas cercanas, es como el vínculo de dos personas que están cerca. Entre más nos comunicamos, más mostramos que tenemos un vínculo entre nosotros, un parentesco, una relación, algo que nos une. En medio de todo esto, entonces la segunda razón por la cual debemos de orar, y Dios quiere que oremos, es porque eso nos ayuda a profundizar nuestra relación con el Señor. En la medida en que usted ora, en esa medida en que usted ora, usted va a poder tener una relación mucho más cercana con el Señor. Y esa es una segunda razón importante. Una tercera razón por la cual Dios quiere que nosotros oremos es porque la oración tiene una importancia eterna. La oración es un aspecto eterno, un tema espiritual que nos da la oportunidad de estar conectados con Dios y con su reino, que nos permite estar conectados con el Señor. Entonces, la oración es un asunto de confianza o dependencia primeramente. Segundo, es un tema de comunión más profunda con Dios. Pero tercero, es un aspecto eterno o espiritual que me permite a mí estar en conexión con Dios y con lo que tiene que ver con Él. Por eso es que usted va a encontrar permanentemente en la Biblia a Dios alentando a la oración, a Pablo alentando a los hermanos de Tesalónica, y les dicen en el capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, cuando la Biblia nos dice eso, y cuando el apóstol Pablo, Jesús y muchos otros hablan en esos términos, nos están recordando la importancia de la oración. La oración, el hecho, como leímos en Mateo 6:8, de que Dios, aún antes de que usted pida, Él conoce ya lo que usted va a pedir y conoce su corazón, no quita el hecho de la importancia de lo que Dios está queriendo, de la importancia de que Dios está queriendo tener un vínculo, una relación profunda con usted. Usted debe de mirar la oración como algo vital, algo importante. El hecho de que Él conozca todo, de que Él controle todo, de que su providencia, su gobierno y su autoridad está sobre toda su creación, que Él sea el Señor, que Él hace lo que Él quiere en medio de su creación, eso no quita el hecho de que oremos. Más bien somos alentados a hacerlo. Dios mismo nos alienta a hacerlo. Entonces, en función de eso, nosotros necesitamos ser conscientes que la oración es vital para nosotros, los creyentes. ¿Ok? Y tenemos que hacerlo plenamente conscientes de que la oración nos permite estrechar nuestra comunicación personal con Dios. Es el medio que Dios determina para que podamos estar en contacto con Él. Por eso usted, como creyente, no puede tomar en poco eso.
ni tampoco puede irse al extremo que algunas personas tienen, como pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Versículo 8 del capítulo 32 de Deuteronomio. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová de su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de carneros, con grosura de corderos, y con carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebisteis vino. Qué interesante este pasaje de Deuteronomio 32, porque en este canto el Señor llega y le dice a Israel que Dios iba a traer su castigo sobre ellos, que Dios iba a traer, ¿cómo se llama? Su castigo sobre ellos, que Dios iba, que la fidelidad de Dios era tan grande, pero a pesar de que Dios muchas veces le dijo a Israel que iba a castigarlos por causa de su maldad, Dios llega y dice: yo a ustedes les he extendido mi mano, he extendido sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, dice el verso 11, los hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¿Sabe? Ese pueblo que al final de cuentas en muchos momentos en medio del desierto se olvidó de Dios, que en muchos momentos tuvo una actitud torcida y perversa, como dice el versículo 15. Éxodo 32 también dice eso, Paula, pero leo y después voy a leer Éxodo 32. Ese pueblo que fue un pueblo perverso, ese Dios es un Dios que a pesar de que Israel merecía ser castigado, que a pesar de que merecía ser juzgado, señalado y castigado por Dios, Dios extendió sus alas sobre ellos, los cuidó, les dio a comer los frutos del campo, los hizo chupar la miel de la peña y el aceite del duro pedernal. En el verso 13, Dios extendió su gracia sobre ellos. Pero uno se pregunta, qué interesante. Dios extiende su gracia sobre un pueblo que probablemente no estaba mereciendo experimentar esa gracia de Dios. Pero nos encontramos en muchos momentos, no solamente aquí en Deuteronomio 32, cuando se reitera ese cuidado de Dios y ese amor de Dios por Israel, a pesar de que Israel no se comportó necesariamente según el corazón de Dios y según el propósito divino. Dice la Escritura que fue porque hubo alguien o porque hubo personas como Moisés que tomaron la decisión en un momento determinado de clamar a Dios, de invocar a Dios, de orar a Dios y levantar súplica. ¿Por quién? Por Israel. Entonces encontramos en estos pasajes, Deuteronomio 32, Éxodo 32 y muchos otros pasajes del Antiguo Testamento en el libro del Pentateuco, vamos a encontrar a Dios interviniendo y aún mostrando su gracia sobre un pueblo que muchas veces actuó lleno de incredulidad, permitió que el pecado viniese y operase en medio de su vida.
Pero qué interesante es que en medio de esas circunstancias, gente como Moisés intercedió por Israel. Mire lo que dice Éxodo 32, el pasaje que menciona Paola y anotó. Éxodo 32, verso 9 y 10, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Mira, Moisés, yo voy a extender mi mano sobre ellos, voy a traer mi juicio, porque son un pueblo perverso, un pueblo de duro corazón. Y mira, yo soy capaz de levantar descendencia de ti y borrar a esta gente de la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que Moisés hizo? Versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Moisés le dice directamente a Dios: mira, este pueblo es cierto, es duro corazón, este pueblo es un pueblo complejo, pero Señor, vuélvete. Cambia ese juicio que tú estás diciendo que es inminente sobre la nación, sobre Israel. Vuélvete del ardor de tu ira, dice el verso 12, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Esa expresión arrepiéntete es: Señor, cambia la decisión que tú has tomado. Piensa, medita. La gente de Egipto va a decir: miren, los sacó para al final castigarlos y desencadenar su ira sobre ellos. Acuérdate de Abraham, le dice Moisés a Dios en el verso 13, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió, y ese es un texto interesante, del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y usted y yo debemos de entender que esa palabra arrepentirse no quiere decir que Dios es un Dios que cambia, porque Dios es un Dios inmutable. Lo que está queriendo decir es que Dios se arrepintió en el sentido de cambiar el curso de los sucesos. Por la oración y la intercesión de Moisés. Él cambió el curso de los sucesos y determinó que no iba a traer su juicio sobre Israel. Por un lado, no quiere decir que Dios cambió sus planes. Sus planes Dios siempre los cumplió. Sus planes Dios siempre los llevó a cabo. Básicamente hubo una circunstancia particular en medio de todos ese cúmulo de acontecimientos que Dios determinó cambiar por razón de la oración de un hombre que pidió a Dios y solicitó a Dios que lo hiciese. En medio de eso no significa de que Dios cambió sus planes eternos o sus propósitos eternos. No, los planes de Dios Él los va a cumplir. Ya sea que en el proceso Él cambie algunas cosas, algunos acontecimientos o algunas determinaciones o algunos sucesos se den de otra manera, o Dios decida no hacer lo que dijo hacer. Eso no nos está hablando de que el carácter de Dios cambia. Lo que nos está diciendo es, de una manera bien interesante, que la oración tuvo un efecto y tuvo una acción importante por parte de un hombre que fue delante de Dios, invocó el nombre del Señor, y Dios escuchó y dijo: está bien, yo voy a cumplir mi plan para con Israel, yo voy a seguir cumpliendo mis propósitos, no voy a hacer esto, esto que dije que iba a hacer, no lo voy a hacer en este momento. Dios después trajo juicio sobre Israel de muchas otras formas, pero en ese momento en particular, Dios frenó ese juicio, aunque ese juicio se manifestó sobre Israel después y en muchos pasajes de la Biblia encontramos a Dios trayendo ese juicio. El detalle con todo esto es, la oración tiene
es una acción que se mueve y se da en el plano espiritual, que hace que en circunstancias concretas, en medio de acontecimientos, Dios pueda cambiar el rumbo de ciertas cosas. No que Dios cambia, sino que Él cambia los sucesos en algún momento. Por eso nosotros debemos de procurar orar, no porque queremos cambiar a Dios, sino que porque la oración tiene una capacidad especial y nos permite comunicarnos en intimidad con Dios, hace y nos presenta la realidad delante de Dios de que somos dependientes suyos, de que somos dependientes del Señor, de que tenemos que estar en una conexión con Él, y en medio de esa conexión con Él, Dios va a responder. Va a haber momentos como en el caso de Moisés, que Dios respondió y cambió los sucesos. Va a haber otros acontecimientos donde algunos personajes de la Biblia clamaron a Dios y los sucesos no cambiaron. Pero en medio de todo eso, sea que en algún momento haya cosas que Dios cambie en el proceso de los acontecimientos, o que en otros casos no, la oración se convierte en un elemento importante para nosotros los creyentes, en una herramienta que debemos de tomar en cuenta y considerar en medio de nuestro acercarnos a Dios. Claro, la oración debemos de hacerla de la forma correcta. La oración la debemos de hacer de la forma acertada, una oración que sea conforme a la voluntad de Dios, que se sintonice con el corazón de Dios, que no sea una oración conforme a nuestros caprichos, que no sea una oración conforme a lo que nosotros queremos humanamente. Y yo creo que leímos Santiago capítulo 4 verso 1 en adelante, no sé si fue la semana pasada, donde el Señor llega y dice que que ellos no tenían, le dice el Señor a través de Santiago a los oyentes, ustedes no tienen porque no piden, y además de eso piden mal, porque piden para sus deleites, piden para sus deseos humanos, piden para satisfacer sus deseos y sus caprichos. Entonces, al final de cuentas, Santiago 4:1 en adelante nos expone ante la realidad que nuestra oración tiene que ser una oración sintonizada con el corazón de Dios, no una oración antojadiza para pedir aquellas cosas que llenen mi ego, o que satisfagan mis deseos carnales, mis deseos humanos, que quiere tener y tener y tener. Muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Dios nos alienta a pedir y hacerlo bien. Y cuando usted pide bien, la oración de Moisés fue una oración sincera. Él era consciente de que la nación de Israel era una nación difícil, compleja, pero en medio de eso él solicitó la gracia de Dios. Él hizo una solicitud de gracia a Dios. Señor, extiende tu gracia sobre la nación, extiende tu gracia sobre Israel. Y Dios lo hizo. ¿De qué manera? No trayendo castigo, no trayendo y borrándolos de la faz de la tierra, sino que Dios siguió teniendo un trato con Israel, y la oración de Moisés se convirtió en una oración que Dios escuchó, porque nuestro Dios escucha cuando usted y yo oramos. Entonces, ¿la oración es importante? Sí. La oración muestra que usted y yo estamos en dependencia de Dios. La oración nos hace profundizar nuestra comunión con Él. Y la oración nos conecta con lo eterno, nos conecta con lo espiritual. Y en esa conexión con lo espiritual, si usted y yo nos sintonizamos a pedirle a Dios y a orar a Dios conforme a su voluntad, tenga la plena seguridad de que el Señor va a estar escuchándole y Él va a responder.
Recordemos, en algunos momentos la respuesta del Señor no necesariamente va a ser una respuesta conforme a lo que usted quiere. Puede ser que la respuesta de Dios sea sí, puede ser no, puede ser espere. Pero Dios le va a responder. Porque el Dios que describe la Biblia es un Dios que se relaciona con sus hijos, y usted y yo, si le invocamos, tenga la plena seguridad que Él va a escuchar. Entonces, la oración puede en algunos momentos cambiar ciertas acciones de Dios. Bueno, sí, encontramos textos que menciona eso. No cambia, Dios no cambia sus propósitos eternos, Dios no cambia sus planes perfectos, pero Dios en el proceso puede dejar de hacer ciertas cosas. ¿Por qué dejó Dios de traer su juicio sobre Israel? Bueno, porque esa fue una manifestación de gracia de Dios. ¿Israel la merecía? Probablemente no. Pero Dios en su gracia quiso extender ese favor y no traer su juicio y borrarlo de sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando yo entiendo eso y entiendo ese pasaje que leímos de Éxodo que dice que Dios se arrepintió, no es que el Dios en que usted y yo hemos creído es un Dios que cambia, o es un Dios que es variable, que un día dice sí y otro día dice no. No es así. La Biblia nos presenta a un Dios que es soberano y su voluntad perfecta se cumple sobre toda la creación. Pero aún así, Dios nos llama a orar. Dios nos convoca a orar. Dios nos llama a levantar nuestra oración delante suyo. Pero usted y yo debemos de aprender a orar. Usted y yo debemos aprender a pedir, aprender a acercarnos a Él. Una de las cosas que muchas veces hacemos cuando hablamos del tema de la oración es que entramos a esta temática de la oración y planteamos y vemos la oración solamente como un tiempo para venir delante de Dios y pedirle a Él. Y no solamente pedirle, sino que empezamos a pedirle cosas que no necesariamente son las cosas que Dios quiere o necesitamos. Son aquellas cosas que nos gustaría tener y que tal vez usted y yo ni siquiera requerimos ni necesitamos. Y por eso usted, a la luz de Santiago 4, versículo 1 en adelante, usted tiene que aprender a pedir bien, a pedir conforme a los valores del reino de Dios, a pedir conforme a la voluntad de Dios, a pedir conforme al corazón de Dios, a pedir con fe, sí, a pedir con confianza y con certeza de que Dios nos escucha, amén. Teniendo la plena seguridad de que Dios es un Dios que contesta, amén, aun cuando su respuesta puede ser sí, no o tal vez. Entonces, eso es importante que usted y yo lo podamos tener presente. ¿Por qué la oración eficaz es posible? Bueno, es posible que usted y yo podamos ir delante de Dios y que Dios nos escuche, de que usted y yo podamos ir delante de Dios y que Dios escuche nuestra oración, porque usted y yo, dice la Biblia, que tenemos un mediador. Hay alguien que se ha convertido en un mediador para usted y para mí delante de Dios, y ese mediador es Jesucristo. Y por eso es interesante que la Biblia menciona un ejemplo en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, hay un solo Dios, dice, y si lo puede buscar en su Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando hablamos de mediación, estamos hablando de alguien que se presenta delante de Dios por nosotros. Alguien que se presenta delante de Dios por usted y por mí. Y la Biblia plantea eso y dice que es Jesucristo hombre. Él nos ha abierto camino para que usted y yo podamos ir con toda confianza delante del Señor, nos podamos presentar delante de Él y podamos invocar su nombre y usted pueda estar delante de la presencia de su Creador. Entonces,
Usted y yo podemos acercarnos delante de Dios y nuestra oración puede ser escuchada porque tenemos acceso a Dios. Acceso a Dios ¿por medio de qué? Por medio de Jesucristo, que se convierte en aquel mediador delante de Dios por nosotros. Inclusive la Escritura llega y nos habla del Espíritu Santo y nos plantea que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 llega y dice que de igual manera, 8:26, Romanos 8:26, mire lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mire, hay una ocasión que no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar convenientemente. Pero el Espíritu mismo dice que en momentos en que no sabemos orar convenientemente, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Él va delante de Dios con un lenguaje que no es entendido por nosotros en el plano humano, un lenguaje espiritual delante de Dios, delante del Señor, y Él se presenta, intercede por nosotros, inclusive para que podamos orar. Vamos a tratar de cerrar los micrófonos para hacer. Vamos, ok. Entonces, Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, inclusive cuando no sabemos cómo orar. Él está allí, nos enseña, nos guía, nos dirige sobre cómo orar. Leímos también entonces de que Jesús es nuestro mediador. Él se presenta delante de Dios como mediador por nosotros. En efecto, podemos decir esto a Dios, el Padre, a través de Jesucristo, por la obra que hizo a cabo. Mira, vamos a tratar de cerrar el micrófono cuando lo tienes abierto y se escucha el sonido. Vamos a revisar. Ok, entonces, qué importante es que entendamos que usted y yo podemos ir delante de Dios, primero porque tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo, hombre, Jesucristo, el Señor. Tenemos acceso a Dios, Él es nuestro mediador. Usted puede presentarse en oración delante del Señor porque Jesucristo es su mediador. Pero usted inclusive en aquellos momentos cuando no sabe cómo orar, que no sabe qué decir o cómo orar convenientemente, el Espíritu Santo de Dios llega y dice que intercede por nosotros para que nosotros podamos orar como conviene. Y nos ayuda inclusive a orar conforme a la voluntad de Dios, cuando no sabemos cómo hacerlo. Entonces usted y yo vamos a encontrar en la Biblia ese tipo de lenguaje. Primero, que su oración puede ser una oración que en momentos particulares y en eventos específicos puede esa oración ser escuchada por Dios y Dios operar algunas otras cosas en medio de los eventos conforme a su voluntad y propósito. Pero Él escucha al creyente y leímos el pasaje de Deuteronomio 32 y Éxodo 32 y a Moisés intercediendo por Israel. Pero también debemos de entender que nuestra oración podemos hacerla gracias a que tenemos un mediador, a Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él se presenta por nosotros. Él es aquel que se presenta delante del Señor y por eso usted y yo tenemos acceso
en oración a Dios. Entonces, podemos orar. Alguien me preguntaba en una ocasión, ¿podemos orar para que Dios haga lo que yo le pido? Bueno, recuerde, la oración no es un medio de manipulación, y eso usted lo debe de tener claro. La oración no es un mecanismo que la Biblia lo presenta como un medio de manipulación. Utilízalo, úsalo, pídele a Dios que Dios te tiene que dar. No, la Biblia no presenta la oración como un medio de manipulación. Lo presenta como un mecanismo con el cual podemos profundizar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Que en algún momento usted oró por alguna situación particular y que Dios contestó, y que esa contestación de Dios estuvo sintonizada con lo que usted estaba orando, gloria a Dios. Pero si usted oró a Dios y la respuesta de Dios no estuvo sintonizada conforme a lo que usted pidió a Dios, pues también usted y yo debemos de glorificar a Dios, porque Dios también contestó. Solamente que su respuesta fue otra, que no necesariamente fue aquella con la cual usted se presentó delante del Señor. Recuerde, nosotros los seres humanos muchas veces pedimos, y lo que pedimos, lo pedimos conforme a nuestros deseos, y nuestros deseos muchas veces no es la voluntad de Dios. Por eso siempre debemos de tener presente en nuestro corazón que la oración debemos de hacerla y debemos de procurar realizarla siempre conforme a la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, cuando usted va delante del Señor, en ese momento en que hay situaciones concretas o específicas por las cuales usted ora o intercede, en esos momentos particulares y específicos, dígale al Señor: Señor, estas son las circunstancias. Mi corazón desearía que sucediesen las cosas de tal forma, pero tengo que reconocer que yo no soy el que tengo control sobre esas cosas. Yo no tengo control sobre esas circunstancias, pero tú eres el Dios que sí tiene control sobre todo. Entonces usted puede decirle al Señor: opera según tu perfecta voluntad. Y tu perfecta voluntad siempre va a ser la mejor. Tu perfecta voluntad siempre va a ser la voluntad perfecta para nosotros, aunque a nosotros no nos parezca. Primero de Juan capítulo 5 versículo 13 es un texto que ya hemos leído en otras ocasiones, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y mire qué interesante, conforme a su voluntad, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Tenga la plena seguridad que cuando las peticiones que usted lleva delante de Dios son conforme a la voluntad de Dios, Dios las va a contestar. Y le reitero, puede ser que la respuesta de Dios no necesariamente esté sintonizada con lo que usted y yo quisiéramos que suceda. Pero usted y yo tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo, el mediador, e inclusive del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 y verso 14. Entonces, es importante que tengamos claro que la oración es un instrumento con el cual nos vinculamos con Dios. Podemos venir a través de la oración y pedir a Dios. Podemos venir a través de la oración y adorar a Dios. Podemos venir a través de la oración e interceder por otros. Podemos venir a través de la oración y levantar clamor por situaciones concretas.
Dios va a cumplir su voluntad perfecta. Sí, Él lo va a hacer. Él va a responder a tu oración. Sí, Él lo va a hacer. Pero recuerde que la respuesta de Dios siempre va a ser una respuesta conforme a su deseo y conforme a su propósito. Puede ser que en algún momento la oración de Dios nuestra cambie algún evento y bajo algunas circunstancias. Sí, la Biblia nos habla de casos así, como el de Moisés. Situaciones bajo las cuales hubo un corazón de alguien que se presentó delante de Dios, que invocó a Dios, que pidió gracia de Dios para una situación específica, y Dios escuchó ese clamor y respondió y cambió ciertos sucesos, ciertos acontecimientos. Al final de cuentas, recuerde, la oración no es un instrumento con el cual nosotros manipulamos a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Si usted y yo hemos entendido la oración de esa manera, estamos entendiendo mal la perspectiva de la oración. Debemos de entender que la oración es el instrumento que Dios nos permite tener a nosotros los creyentes para conectarnos con Él, para estar en conexión con Él. Comentarios, algún comentario o algún planteamiento, pregunta que puede surgir en medio del tema. Comentarios, algún comentario, hermanos, que surge, o algún planteamiento, algún versículo que tal puede ser que venga a su mente y que usted dice, quisiera leerlo. Ok. Siguiente punto que quiero tocar en esta noche. ¿Cómo debemos de orar? Y creo que en algún momento en el pasado, en alguna de las sesiones, mencionamos algo sobre este tema. ¿Cómo debemos de orar? Bueno, la Biblia nos plantea versículos que nos dicen que debemos de orar de formas muy específicas. Un ejemplo de esto es, cualquier cosa, dice Jesús, que pidan en mi nombre, Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13 y 14 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. La Biblia habla de pedir en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Pero también llega y dice Juan 15, 16 llega y dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Jesús llega y dice, todo lo que ustedes pidan al Padre, Él se los dará en mi nombre. Entonces Jesús reiteradamente menciona que oremos en su nombre, y eso es bien interesante porque en muchos lugares de la Biblia usted encuentra a los discípulos de Jesús orando en ese nombre. Un ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, llega y dice que cuando Pedro le ordenó al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3, verso 6. Él aplicó ese concepto y oró en el nombre de Jesús en aquel momento, en medio de la situación que experimentaba este hombre cojo. Entonces, orar en el nombre de alguien implica orar con la autoridad de esa persona. Orar en el nombre de alguien significa orar con la autoridad y el poder de esa persona. Pero tampoco debemos de pensar que porque la Biblia dice que oremos en el nombre de Jesús, significa que el nombre de Jesús es como una varita mágica, que entonces nosotros usamos
o citamos o mencionamos porque en el momento que lo mencionemos, todo lo que por usar ese nombre, todo va a suceder. No, no funciona así. Nuevamente estaríamos pensando que la oración es un instrumento simplemente para que se haga lo que yo quiero. Entonces voy a usar el nombre de Jesús para que Dios me conteste como yo deseo. Entonces, la Biblia plasma orar en el nombre de Jesús, orar en el nombre del Señor Jesucristo, y encontramos eso en muchos lugares de la Escritura, en los evangelios principalmente, y en las declaraciones de los discípulos de Jesús. Encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero es interesante que también en el libro de Hechos de los Apóstoles muchas veces los discípulos oraron a Dios y no fueron delante de Dios en el nombre de Jesús, y no dijeron: Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Encontramos también en el libro de Hechos que en muchos momentos eso no se dio. Significa que los apóstoles, había momentos que usaban esa expresión en medio de levantar su oración delante del Señor, pero había otros momentos donde no lo hacían. Entonces, en medio de todo eso, no podemos llegar y decir que usar el nombre del Señor, el nombre de Jesús, es una fórmula mágica. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas podemos pensar equivocadamente que esto es simplemente una serie de palabras que tienen un efecto particular cuando yo las uso. Qué interesante es, y estoy buscando este pasaje de Esteban, Hechos capítulo 7, dice que en medio de que él está siendo juzgado por proclamar el nombre del Señor, dice que en esa última parte del capítulo 7, verso 54, dice que él viene delante del Señor y dijo, verso 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Claro, la gente, dice el 57, se tapó los oídos porque para ellos eso era una expresión muy blasfema. Dice que puesto de rodillas, verso 30, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Cuando vemos a Esteban ahí, en ese momento, invocando el nombre del Señor, él se dirigió a Dios, invocó el nombre de Dios, pero él no llegó y dijo: Dios, yo vengo delante de ti en este momento en el nombre de Jesús. Encontramos a muchas oraciones que se hicieron y que no llevan esa fórmula. Entonces, el hecho de que los discípulos no mencionaran eso en algunos momentos y en otros momentos si usaran la expresión en el nombre de Jesús, y que Jesús diga: si ustedes piden algo al Padre, pídanlo en mi nombre. ¿Qué es lo que significa pedir en el nombre de Jesús? Significa que usted se está presentando delante de Dios, no en nombre suyo, sino que usted se está presentando en el nombre de alguien que tiene una autoridad mayor que la suya, una autoridad superior a la suya. Entonces, recordemos, Jesús es el mediador, y como Él es el mediador, usted se puede presentar delante de Dios en su nombre, con su autoridad, y por eso puede utilizar ese nombre. Y por eso en su oración, o cuando usted ora, usted siéntase en toda libertad, con toda libertad de usar el nombre de Jesús, y si en algún momento no lo usó, usted no debe de sentirse mal porque no lo usó. César creo que tiene algo que quería leer. César, ¿puede leerlo? Sí, buenas noches, hermano. Quería leer una definición de un diccionario bíblico con respecto a la palabra nombre, y quiero leerlo porque a lo mejor es precisamente por
por un mal entendimiento del concepto nombre que se usa en la Biblia, que muchas veces nosotros pensamos que orar en el nombre de Jesús o expresiones como esa es como un amuleto. Entonces quisiera leerlo. Acá dice, en general el uso bíblico del nombre para Dios puede dividirse en tres categorías, aun cuando quedan algunos casos que requieren una clasificación más especial. Primero, la palabra nombre se usa para referirse a Dios mismo. De esta forma, todo aquel que invocar el nombre del Señor significa invocar a Dios mismo. Lo mismo puede decir de tales expresiones como confiar en su nombre, blasfemar su nombre, doblar la rodilla al nombre de Jesús, etcétera, que significa hacerlo frente a Jesús mismo. Segundo, el término nombre con la preposición en o en él, lo que está diciendo aquí es que, hermanos, en términos generales, pues, como bien dice la lectura de esta definición, usar el nombre o orar en el nombre, para lo que yo puedo entender, no es que necesariamente uno tiene que repetir el nombre o desentenderse del concepto que nosotros tenemos como nombre. Porque en la Biblia, como bien leímos, el concepto nombre tiene que ver con la persona, con la esencia. Por lo tanto, y me corrigen si estoy concluyendo mal, pero cuando la Biblia me dice que oremos en el nombre del Señor, es orar en el mismo hecho de que como que si el Señor mismo lo estuviera pidiendo o solicitando. Entonces yo pienso que de ahí puede ser que estribe muchas de las, pudiéramos llamar así, exageraciones que hay con respecto a usar el nombre de Jesús en las oraciones. Pues muchas personas malentienden este concepto. Sí, y es interesante, gracias César, es interesante porque por lo general en nuestro contexto evangélico nosotros tenemos la idea, no, es que usted tiene que orar en el nombre de Jesús. Empiece a orar en el nombre de Jesús. O sea, pero lo vemos más en función de que casi como de un elemento mágico que va a permitirnos obtener respuesta. Es igual que cuando usted invoque la sangre de Cristo. O sea, la Biblia cuando habla de la sangre de Cristo está asociando sangre con su muerte, con su sacrificio. O sea, la Biblia cuando habla de la sangre de Cristo, no está diciendo que cada vez que usted ve una situación anómala, ve una situación difícil, la sangre de Cristo, la gente usa esa expresión, pensando que esa expresión es casi como un resguardo, un amuleto, algo que yo utilizo para resguardarme de lo malo. No, la Biblia no lo plasma así. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, está hablando, está dando a entender su muerte, su sacrificio, y está asociada con ese hecho. Cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús, que oremos en el nombre de Jesús, significa que cuando usted viene delante del Padre, entienda que usted tiene acceso delante del Padre porque a través de lo que Cristo hizo, a través de lo que Jesús llevó a cabo, usted tiene acceso abierto, gratuito delante de Dios y usted puede venir. Entonces, no es que cada vez que ora usted tiene que citar el nombre de Jesús. Porque bien encontramos muchos pasajes en los hechos y en las cartas donde los apóstoles oraron y oraron a Dios. Pero ellos no dijeron, Dios, vengo en este momento orando en el nombre de Jesucristo. Ellos no lo usaron así en muchos momentos, porque eso no era una fórmula mágica, porque eso no era una fórmula exigida. Simplemente me estoy presentando delante del Padre y me estoy presentando con la autoridad de Jesús, porque por lo que Jesús hizo, yo tengo acceso, yo tengo ingreso delante de la presencia de Dios y puedo orar a Dios. Hay un pasaje de la Biblia
que viene a mi mente en este momento, en el libro de Hebreos, que voy a buscar para procurar leer. Okay. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Mire lo que dice la Escritura. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Mire qué interesante, se menciona ese concepto, la sangre de Jesús. ¿A qué se está refiriendo? Que a través de la obra y el sacrificio de Jesús en la cruz, es que usted puede entrar, que es el lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ese cuerpo que fue ofrecido en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Y teniendo un gran gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, de plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué podemos acercarnos delante de Dios con un corazón sincero? Porque por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos abrió un camino para que usted y yo podamos tener acceso delante de Dios el Padre. Él es nuestro mediador. Entonces, inclusive cuando aquí se dice en el verso 19 de Hebreos 10 y habla de la sangre de Cristo, no significa de que ese término sangre de Cristo tiene un sentido mágico también. No, está hablando de su sacrificio, lo que Él llevó a cabo en la cruz, me permite a mí tener acceso delante de Dios. Así que tengamos cuidado cuando pensamos que usar el nombre de Jesús es casi como una fórmula mágica. Una fórmula mágica. Inclusive, mire, hoy en día, y quisiera mencionarlo tal vez como parte de nuestro tiempo final, hoy en día inclusive está habiendo mucha gente en entornos cristianos evangélicos que en medio de una gran confusión que se ha generado en medio de ellos con temas como estos, plantean asuntos como que usted debe de orar en el nombre de Jesús, pero usted debe de usar el nombre de Jesús cuando lo menciona, pero usted tiene que usar el nombre de Jesús en el lenguaje original del contexto propio de Jesús, que era el contexto hebreo. Entonces llegan y le dicen a uno, usted tiene que usar el término hebreo para Jesús, porque Jesús es un término griego. Y como es un término griego, usted debe usar el nombre real que Jesús tenía. Y en el contexto y en el mundo judío, el nombre hebreo de Jesús era Yeshua, o un nombre similar. Entonces llegan y te dicen, usted tiene que orar en el nombre de Yeshua. Y te dicen, usted no puede usar el término griego Jesús, porque el término griego Jesús es un término pagano, no es un término correcto. Bueno, eso es un acercamiento muy equivocado. Porque usted use el nombre hebreo de Jesús, no significa que eso va a tener mayor efecto en la oración. Simplemente, amados hermanos, nuestras Biblias, el Nuevo Testamento que fue escrito en idioma griego, cuando se escribió, el término que se usó para describir a Emmanuel, Dios con nosotros, fue ese nombre. La traducción del nombre hebreo Yeshua es la expresión que traducimos nosotros al castellano, la expresión griega que se traduce al castellano como Jesús. Y esa era una práctica común de aquella época. En aquella época usted va a encontrar que muchos de los discípulos se usaban su nombre griego y no necesariamente el nombre hebreo. Un ejemplo, Pedro, su nombre era Simón, que es un nombre total, o Simeón, un nombre totalmente hebreo,
pero la Biblia presenta una variante de su nombre porque en el contexto griego en el cual ellos se desenvolvían, donde el idioma griego era el idioma común, hablar de Pedro, hablar de Cefas, era hablar de la misma persona, solamente que usamos un término diferente. Entonces nosotros no tenemos que confundirnos con esto. Más adelante yo voy a estar hablando un poco más de esto, porque hoy hay algunos creyentes que están planteando y diciendo que debemos de usar el nombre correcto de Jesús, y el nombre correcto de él es Yeshua. Bueno, el hecho de que usted use o diga que él se llama Yeshua, que ese era su nombre original, ese era su nombre en el mundo hebreo, el nombre que se le puso. Pero cuando fue escrito el Nuevo Testamento, se buscó un término griego para traducir ese nombre. Nosotros lo hacemos. Entonces viene alguien de un contexto anglosajón en medio de nosotros y se llama George, y nosotros entonces le llamamos Jorge. Para simplificarnos el asunto en cuanto a cómo comunicarnos, le llamamos Jorge. Jorge Smith, a George Smith. Otra persona, ¿cómo se llama? Podría llamarse otro nombre anglosajón o de otros contextos, John Spencer, y aquí en el contexto latino le vamos a llamar Juancho, Juancito. Entonces, ese asunto de que cambiamos los nombres dependiendo del contexto es algo que se ha hecho siempre, eso es común, y nosotros no debemos de inquietarnos con eso. César dice, ni siquiera es con seguridad Yeshua, puede ser Yehoshua o Joshua. Sí, es que el nombre es una variante. En el contexto hebreo hay una cantidad de nombres que podrían expresarse o expresar o comunicar la idea de ese concepto de Yeshua, Joshua. Al final de cuentas, sea como se haya llamado en el contexto hebreo, no significa de que porque usted use ese término en hebreo significa de que su oración va a ser más efectiva o de que Jesús lo va a escuchar más por utilizar el nombre que le pusieron sus papás. Al final de cuentas, hoy en día hay un debate con esta temática. Al final, el nombre de Jesús se tradujo al idioma griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, los nombres de muchos de los discípulos se mencionan en cómo se llama en idioma griego también. Por lo mismo, un ejemplo, en los Jacob, que es un término, o Jacob, un término totalmente hebreo, usted puede traducirlo con otros nombres, Santiago, que es un término más propio de otras culturas. Entonces, no debemos de preocuparnos por este asunto. Lo que sí debemos de tener cuidado es este asunto de tratar de pensar que si uso el nombre de Jesús, verlo casi como una fórmula mágica. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero de Dios, y empiezo a invocar la sangre de Cristo, como si la sangre de Cristo tuviese poder para ciertas cosas. Bueno, la sangre de Cristo es sinónimo de muerte, es sinónimo de sacrificio, y el sacrificio de Cristo tiene un efecto eterno y asociado con la salvación de nosotros. Pero cada vez que la Biblia usa la sangre de Cristo, lo usa como una expresión asociada con lo que Él hizo en la cruz. No como una fórmula mágica que usted y yo utilizamos para simplemente añadirla a nuestro léxico de oración. Así que en ese sentido, tengamos cuidado, pero sí debemos de orar. Recuerde, haga su oración con fe. Haga su oración creyendo, hágalo pidiendo, yendo con la autoridad del Señor delante de Dios.
Si usted en medio de su oración usa el nombre de Jesús, usa el nombre de Jesús con libertad. Mire, yo hoy en día he escuchado tantas incoherencias. Hay gente que dice, no, es que la gente usa más en sus oraciones la expresión Espíritu Santo o la expresión Jesús y no usan la expresión Dios Padre. Y porque usted no usa la expresión Dios Padre y usa más la expresión Jesús o usa la expresión Espíritu Santo, usted es idólatra porque usted no está adorando a Dios el Padre, porque no le está reconociendo como debe de ser. Mire, al final de cuentas, si usted dentro de la oración se dirige a Dios y le dice Señor, se dirige a Dios y se habla como Él, como Padre, si usted se dirige a Dios y utiliza expresiones y términos que usa la Biblia, Altísimo, Eterno, Señor de señores, al final de cuentas usted y yo entendemos que nosotros nos estamos comunicando con el Dios que creó todas las cosas. Y en medio de la oración usted va a usarla, a mencionar a Jesús en la oración, inclusive al Espíritu Santo en la oración. Y el hecho de que usted cite al Espíritu Santo o a Jesús no significa de que es más o menos espiritual, o que usted cita más a Dios Padre en su oración. Significa de que usted es más espiritual. Hoy hay una tendencia muy judaizante en medio de círculos cristianos, de gente que inclusive cuando oran hoy en día ya no quieren usar ni siquiera la expresión Jehová, porque dicen que la expresión Jehová es un término, ¿cómo se llama?, que hemos usado en algunas de nuestras traducciones de la Biblia, que es incorrecto, que debemos de decir Yahvé o Yahweh, como dicen algunas otras traducciones. El tema es, y esto es algo que vamos a estar hablando la próxima semana, el hecho es de que ni siquiera los judíos citaban ese nombre. El nombre de Dios ni siquiera se mencionaba, y en lugar de eso se utilizaban otras expresiones. Entonces mucha gente hoy quiere, cuando habla a Dios, entonces para no decir Dios, porque dicen que ese es un término pagano, y estoy hablando de gente en el contexto evangélico, llegan y dicen, no, es que usted tiene que hablar con Dios sin ni siquiera mencionar su nombre propio, porque ese nombre es sagrado y no puede usarlo, igual que un judío. Y empiezan a decir, usted tiene que llamar a Dios el Eterno, el Altísimo. Y bueno, esas son expresiones que usa la Biblia para referirse a Dios, y no es un problema usarlas. El problema es que se entra en un tremendo debate en cuanto a este tema del nombre de Dios y de cómo usamos el nombre de Dios. Yo la próxima semana quiero hablar un poquito de este tema, sobre cómo debemos de orar. Cuando nos comunicamos con Dios, ¿qué nombre debemos de usar? Porque hoy en día está habiendo un fuerte debate, inclusive en círculos de iglesias evangélicas, con gente que está viniendo con ideas donde dicen que Jehová es un término que no debemos de usar. Bueno, vamos a explicar por qué muchas de nuestras traducciones de la Biblia usan el término Jehová. Porque algunas traducciones de la Biblia usan el término Yahweh o Yahvé. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que cada vez que usted ora y usted dice Dios, que es un término que se usa en el Nuevo Testamento, bueno, la idea de Dios en singular y en plural se usa también en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del término Eload o Elohim, son términos que se usan también en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Al final de cuentas son expresiones utilizadas para el Dios de la Biblia. Así que debemos de saber, debemos de entender cómo manejar este tema, no sea que en algún momento algunos comentarios de personas tiendan a confundirnos con esto. Si usted va delante de Dios, siéntase en libertad de usar la expresión Dios,
porque cuando usted habla del Dios de la Biblia, está hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, está hablando del Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz, estamos hablando del Dios que es Señor de todos. Así que usted siéntase en libertad de usar la expresión Dios. Ese no es un término pagano. Siéntate la libertad de llamar a Jesús, Jesús. Y aunque ese es un término, una traducción que nosotros tenemos al castellano de un término griego, los discípulos usaron ese término dentro del mundo griego donde se movieron. Y nosotros no tenemos que sentirnos incómodos por usar. Así que vamos a hablar de eso la próxima semana y tratar de profundizar un poquito en el tema, ya que pareciese que hay un poco de confusión en medio de algunos círculos de creyentes sobre este tema. ¿Algún comentario? En la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la que llamamos la Septuaginta, se utiliza el término Dios, que viene del griego teos, y ese término lo usaron los propios traductores judíos que venían de Alejandría. Entonces, muchas veces escuchamos, como usted dice, ¿no?, personas que dicen que es un término pagano. Bueno, entonces culpemos a los traductores del mismo Antiguo Testamento que tradujeron al griego y que usaron ese término. Ese es un planteamiento muy válido y que podemos usar cuando alguien nos habla de que el término Dios o teos en griego es un término pagano. Cuando César habla de la traducción del Antiguo Testamento al griego, en cerca de 2 siglos y medio antes de que Jesucristo naciera, los judíos que vivían en Alejandría, en lo que es hoy Egipto, el norte de África, decidieron traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. Y decidieron hacer esa traducción al idioma griego porque sus descendencias, sus hijos, ya tenían años, muchos de ellos nacieron en Alejandría. El idioma común de ellos era el griego. Ellos escuchaban el hebreo cuando iban a la sinagoga y cuando oraban escuchaban el idioma hebreo, pero muchos de ellos probablemente ni lo dominaban. Entonces, como la mayoría hablaba griego porque habían crecido, habían nacido en ese contexto, un grupo de judíos, como 70, se reunieron y tomaron la determinación de traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. Y sabe que cuando ellos encontraban la expresión que se usa en el Antiguo Testamento, Dios, o ya sea en plural, ya sea en singular, la expresión El o Elohim, ellos ¿qué hicieron? Bueno, buscaron un término que pudiese traducir esa expresión Dios en hebreo. Y dijeron, la expresión que debe utilizarse es la expresión Dios, Teos. Y esa expresión es la que se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, imagínense, los mismos judíos reconocieron de que decirle al Dios del Antiguo Testamento Dios era algo admisible, era algo aceptable. Así que si ellos lo consideraron así, los escritores del Nuevo Testamento siguieron con ese criterio, y por eso cuando hablamos de Dios, nosotros encontramos la expresión Dios, e inclusive en nuestras traducciones del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento al castellano, cuando aparece el nombre El o Elohim, que es el nombre Dios o Dios en plural o en singular en hebreo, se traduce como Dios o Teos en griego, y nosotros lo traducimos igual, Dios en castellano. Entonces, este es un tema que necesitamos conocer. Vamos a estar hablando porque algunas de nuestras traducciones han adoptado la traducción Jehová, y porque hay algunas otras que no la han adoptado y han preservado la utilización de la expresión Yahvé o Yahweh. Y vamos a estar mirando eso la próxima semana. Bueno, yo creo que ya hemos avanzado un poquito con el tiempo. Bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad de haber estado reunidos este periodo de tiempo. Y les animo, bueno, esperamos tener ya las copias de
de la lectura que tenemos que ir haciendo del material de esta sesión. Y les animamos para que podamos estar sintonizados cada miércoles. Bueno, doy gracias a Dios que hoy Luis se pudo conectar. Espero que hayas estado escuchando normalmente la sesión, Luis y Maylin. Así que, amén. Qué bueno, qué bueno. Ya parece que resolvimos parte del problema que había con este asunto. Ok. Así que queremos orar. El domingo estamos reunidos, Parque Natural Metropolitano, próximo domingo, 3 de la tarde, hermanos. El culto el próximo domingo es a las 3 de la tarde. Les animo para que podamos estar juntos, alabemos al Señor, tengamos un tiempo de comunión, adoremos a nuestro buen Dios y podamos disfrutar de estar delante de su presencia y reconocer su grandeza. Así que les motivo, les animo en el Señor. Bueno, animémonos con las células que también están reuniéndose por sectores para poder pues congregarnos, reunirnos y poder estar aprendiendo de la palabra. Así que les motivo y esperamos en el Señor poder vernos el fin de semana. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y presentarnos para concluir nuestro tiempo de hoy.